características de los seres vivos. Sabemos que existen seres vivos de las más diversas formas, colores y tamaños. Algunos viven en zonas desérticas, otros en selvas y otros habitan en el mar. Están los que viven enterrados debajo de la arena, los que flotan en la superficie de las aguas, aquellos que viven en lugares tan calientes como los volcanes o en zonas tan frías como los polos. Algunos incluso habitan dentro de otros organismos. La variedad de seres vivos es enorme y aunque difieren en muchas cosas, todos comparten las mismas características que les permiten diferenciarse de los seres sin vida o inertes. Estas características son organización, es decir, que todos los seres vivos tienen una estructura compleja, organizada y funcional, de la cual la célula es la unidad fundamental. Existen organismos unicelulares o de una sola célula y pluricelulares de muchas células. Irritabilidad. Esta se refiere a que todos los seres vivos responden a estímulos de su ambiente, ya sean internos o externos. Por ejemplo, algunos animales, a través de los órganos de los sentidos, perciben los estímulos, a través de los receptores de temperatura y de dolor. Homeostasis es la capacidad de los seres vivos de mantener sus condiciones internas constantes en un estado óptimo a pesar de los cambios en las condiciones ambientales. Por ejemplo, regulando la temperatura de nuestro cuerpo, cuando hace calor, nuestro cuerpo suda, ¿cierto? Y cuando hace frío, nuestro cuerpo tirita. Metabolismo es el conjunto de procesos mediante el cual los seres vivos obtienen nutrientes del ambiente que emplean en la realización de sus funciones vitales, transformándolas en energía y materia. Crecimiento. Esta se da como consecuencia de los procesos metabólicos en los organismos, procesos que consisten en un incremento gradual de su tamaño y de su masa. Reproducción. Es el proceso biológico por medio del cual los seres vivos forman nuevos individuos, semejantes a ellos, heredando sus características con el fin de dar continuidad a su especie. Y por último, adaptación. Es la capacidad de los seres vivos para reacondicionarse o acomodarse a los factores del medio. Esta es progresiva y se manifiesta mediante cambios en sus estructuras, tamaños, colores y comportamientos. Todos los seres vivos que hoy existen son producto de esos cambios. Todo ser que cumple con las anteriores características se considera un ser vivo, y estos se clasifican en animal, vegetal, hongos, bacterias y protistas. Hablaremos sobre qué son los ecosistemas. En nuestro planeta existen diferentes ecosistemas. Así podemos encontrar selvas, desiertos, sabanas, manglares, ríos, lagos, arrecifes, pueblos y ciudades. Un ecosistema se define como una unidad natural, formada por las interacciones entre seres vivos o factores bióticos y su medio físico, también llamado factor abiótico. Estas interacciones también la constituyen los residuos y actividades de los seres vivos. Los seres vivos en los ecosistemas se pueden encontrar y estudiar en 3 diferentes niveles de organización: individuos, poblaciones y comunidades. Un conjunto de individuos de la misma especie que viven en una misma área conforman una población. Por ejemplo, son poblaciones todos los jaguares que viven en la ensenada de Utría, los mangles rojos de alguna zona del Pacífico y los delfines que pasan por Nuquí. Entre tanto, el conjunto de poblaciones o especies que habitan en un mismo lugar e interactúan forman una comunidad. Así, la comunidad de la ensenada de Utría podía estar conformada por todas las especies de plantas, animales, hongos y bacterias que allí habitan. Los seres vivos ocupan un hábitat, es decir, un lugar que ofrece las condiciones necesarias para la supervivencia y la reproducción. El hábitat de un organismo puede ser el suelo, el río o el mar. Por ejemplo, el hábitat de los delfines es en alta mar. Todos los seres vivos en su hábitat tienen una función específica o rol llamado nicho ecológico. Por ejemplo, las aves carroñeras son recicladores, las abejas polinizadoras, los hongos son descomponedores y los jaguares depredadores. Entre tanto, los factores abióticos son todas aquellas condiciones físicas y químicas del ambiente que afectan y condicionan la vida de los organismos. Se destacan en los ecosistemas terrestres la luz solar, la temperatura, la presión atmosférica,
el clima, el suelo, entre otros. Mientras que en los ecosistemas acuáticos, la salinidad, la cantidad de oxígeno y la profundidad son los más importantes. Dependiendo de si el hábitat de los organismos es el agua o el suelo, se reconocen dos clases de ecosistemas, terrestres y acuáticos, cada uno con características específicas. Dentro de los ecosistemas terrestres se destacan en nuestro país las selvas tropicales húmedas del Chocó y del Amazonas, las sabanas en los llanos orientales, los páramos y bosques templados en el altiplano cundiboyacense y los desiertos en La Guajira. Tenemos dentro de los ecosistemas acuáticos unos marinos o de agua salada y otros continentales o de agua dulce. En los marinos se resaltan los arrecifes de coral, los manglares, estuarios o playas. Dentro de los continentales son los importantes humedales, ríos como el San Juan, Patía y Atrato, lagos y embalses. Colombia no solo se destaca por su gran biodiversidad de especies, sino también por su gran variedad de ecosistemas, reconociéndose alrededor de 20 tipos diferentes. Ecosistemas. Como recordarás, todos los seres vivos necesitan energía y nutrientes para poder llevar a cabo sus funciones básicas, es decir, para que se dé la vida en los ecosistemas. La fuente de energía que sostiene la vida en la Tierra es el Sol. Te preguntarás, ¿por qué el Sol? Pues porque este nos da calor, luz y energía. La energía que recibimos se mueve a lo largo de los ecosistemas. Las plantas verdes y el fitoplancton la captan y la emplean para elaborar compuestos que almacenan como energía química, la cual sirve de alimento para casi todos los demás seres vivos. Esta energía que pasa de un nivel a otro es cada vez menor y se representa con una pirámide. La forma en la que pasa la energía a través de un ecosistema la podemos ver con la cadena alimenticia. En ella se muestra cómo la energía fluye desde los autótrofos o seres transformadores de la energía, alias las plantas, hacia los heterótrofos o seres consumidores de energía química, que pueden ser los animales herbívoros como las vacas. La cadena alimenticia representa entonces la forma como la energía pasa de un organismo a otro. Esta cadena está formada por niveles tróficos. Un nivel trófico es una categoría en la que se clasifican los seres vivos según su forma de obtener materia y energía. Así, el nivel trófico de un organismo es el lugar que ocupan la cadena alimenticia, representada en 3 niveles: productores, consumidores y descomponedores. En el primer nivel están los organismos productores. Son los que transforman la energía solar para fabricar alimento, por ejemplo, las plantas y las algas, quienes a través de la fotosíntesis toman energía del sol, el dióxido de carbono del aire y agua del suelo para fabricar moléculas orgánicas o azúcares, que son la base de la dieta de los demás organismos. En el segundo nivel trófico están los organismos consumidores. Estos pueden ser primarios, que son los herbívoros que consumen solamente plantas o algas. Por ejemplo, están las ballenas jorobadas, los cangrejos, los grillos y algunas mariposas. Estos consumidores primarios son la fuente de energía para los consumidores secundarios, porque los consumidores secundarios se alimentan de los consumidores primarios. Estos pueden ser carnívoros, omnívoros o parásitos, por ejemplo, el búho, el tiburón, el tigrillo, el zaino e incluso las garrapatas. En este nivel también se ubican los consumidores terciarios, que son los que se alimentan de los consumidores secundarios, como los grandes depredadores o los carroñeros, y pueden ser las águilas, los halcones, tiburones, gallinazos e incluso nosotros, los seres humanos. Por último, están los descomponedores y detritívoros en el tercer nivel. Son los organismos que obtienen su energía de las plantas y animales en descomposición, como por ejemplo las bacterias, los hongos, los escarabajos, ciempiés, caracoles y las arañas. Estos organismos reciclan materiales esenciales que pueden ser reutilizados por los productores. Si nos damos cuenta, la energía fluye en una sola dirección en los ecosistemas y la materia se va reciclando permanentemente. Los biogeoquímicos. ¿Qué? Biogeoquímicos. Los organismos estamos formados por la mayoría de elementos químicos que se clasifican en la tabla periódica. Estos a su vez forman parte del aire, el suelo y el agua. Los elementos carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno constituyen el 99% de los tejidos de los seres vivos. Hay otros elementos que se encuentran en menor porcentaje. De acuerdo a estos porcentajes, deducimos que los elementos químicos constituyen los componentes bióticos y abióticos de los ecosistemas.
Recordemos que los ecosistemas son el resultado de la interacción entre el componente biótico que ya mencionamos, que es la comunidad de seres vivos, y el componente abiótico, que son las condiciones físicas y químicas del ambiente. Estos ecosistemas son también entidades dinámicas, dado que la materia y la energía que le dan forma están en constante movimiento. Estas dinámicas se dan por medio de dos procesos. Primero, el ciclo de la materia y segundo, el flujo de la energía. El ciclo de la materia es una serie de transformaciones o cambios que sufre esta para ser reutilizada, ya que los seres vivos la requieren para sustituir sus tejidos y energía para que estos funcionen. La materia pasa del suelo a las plantas y de estas a los animales. Cuando la planta y el animal mueren, vuelven al suelo y es nuevamente utilizada por las plantas, previa a la desintegración a cargo de los descomponedores. La materia realiza un ciclo cerrado, es decir, la misma vuelve a ser utilizada muchísimas veces. Los ciclos que involucran a los seres vivos y al ambiente son llamados ciclos de nutrientes o ciclos biogeoquímicos. La palabra biogeoquímico proviene de bio-vida, geo, suelo, y químico, transformación de sustancias. En conclusión, en la Tierra, la materia es limitada, de manera que su reciclaje es un punto clave en el mantenimiento de la vida. De otro modo, los nutrientes se agotarían y la vida desaparecería. Es decir, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Hablando de la importancia de la energía y de los nutrientes para los seres vivos y de cómo esta energía pasa a través de los diferentes niveles tróficos en la cadena alimenticia, desde los productores hasta los consumidores. El flujo de energía en las cadenas alimenticias no es muy eficiente, porque en cada transferencia esta energía se pierde en el ambiente en forma de calor. Es decir, los organismos en cada nivel trófico contienen menos energía que en el nivel anterior. Se los voy a explicar diferente. En cada nivel, los organismos utilizan el 90% de la energía en procesos de metabolismo, respiración y demás funciones vitales. Ustedes ya saben cuáles son. Almacenando en su cuerpo solamente el 10% del total consumido. Este 10% almacenado es aprovechado por los organismos del siguiente nivel trófico. Como vemos, del 100% de la energía almacenada por sus productores en la estructura, el herbívoro solo dispone del 10% de esta. El carnívoro, en el siguiente nivel, solo recibe el 1% de la energía inicial, y así sucesivamente hasta el último nivel. Esto quiere decir que solo el 10% de la energía guardada por un nivel trófico es utilizado por el siguiente nivel. A esto se le llama la ley del 10% o la ley del diezmo. Por esta razón, las cadenas tróficas no tienen más de 4 o 5 niveles, pues se acaba la energía disponible en el sistema. Entonces, el flujo de energía y el ciclo de la materia en la naturaleza se comportan de maneras totalmente opuestas. Les explico. La energía disminuye cuando asciende el nivel trófico de productores a consumidores, mientras que en el otro lado, algunas sustancias van aumentando su cantidad de productores a consumidores. Esto último se debe a la capacidad que tienen algunas sustancias de acumularse en los tejidos de los organismos. Así, los contaminantes que se encuentran en la naturaleza son almacenados en los seres vivos. A esto se le llama proceso de bioacumulación. Como consecuencia de la bioacumulación surge la biomagnificación, que se da cuando la sustancia, por lo general es un contaminante, se va acumulando mientras pasa de un ser vivo a otro en la cadena alimenticia. Imagínense, entre más aumenta el nivel trófico, menos energía se recibe, pero más contaminantes se acumulan. Un ejemplo de sustancia bioacumulable es el mercurio que se utiliza en la explotación del oro. Déjenme les explico. El mercurio, en pequeñas o grandes concentraciones en el agua, es absorbido por las algas, al principio de la cadena trófica. Estas algas son el alimento de pequeños peces, como son las sardinas, por ejemplo. Estas, a su vez, son el alimento de las cachamas, quienes son consumidas por los meros y estos, a su vez, por nosotros, el ser humano. Cada uno de los peces absorben completamente el mercurio, eliminando cantidades muy pequeñitas. Las especies de peces que son longevas, es decir, que viven mucho tiempo y que ocupan un nivel elevado en la cadena alimenticia, como el mero, contienen grandes cantidades de mercurio, en ocasiones hasta más que otras especies. Cualquier organismo que se alimente de estos peces en la cadena trófica también consume la más alta concentración de mercurio que esos peces hayan acumulado en sus organismos. Esto explica
porque depredadores como el pez espada, el tiburón, aves rapaces como las águilas, tienen grandes concentraciones de mercurio en su organismo. Y también explica por qué se han incrementado los casos de personas contaminadas por mercurio en el Chocó y otras regiones del mundo donde se explota el oro con dichos metales, además de que su dieta está basada en pescados y mariscos. Entonces, hoy aprendimos que la energía, a medida que pasa por la cadena alimenticia, se va disminuyendo con el paso de cada nivel trófico, al contrario de lo que sucede con las sustancias contaminantes, como el mercurio en este caso, que van aumentando porque se van acumulando en el organismo. Muy importantes. Como las plantas no pueden escapar del clima, tienden a adaptarse a este y a la región. Las grandes extensiones de tierra con condiciones ambientales y vegetación similar, conocidas como ecosistemas, generalmente reciben su nombre por la flora predominante. Entonces, hablaremos de la selva tropical húmeda y los manglares, dos ecosistemas muy importantes y siempre presentes en Colombia. La selva tropical húmeda o bosque es un ecosistema que se encuentra en Sudamérica y África a lo largo de la línea del Ecuador. En Colombia lo tenemos en el Chocó y en el Amazonas. La temperatura más o menos oscila entre los 25 y los 30 grados, siempre es calientito y llueve mucho. De todos los tipos de ecosistemas, la selva tropical húmeda es el de mayor importancia porque a pesar de que estas selvas solo cubren el 7% de la superficie terrestre, es el ecosistema que más especies diferentes tiene, más o menos 2/3 de las especies conocidas. Aproximadamente 150,000. Son muchísimas, ¿no? Los animales que viven en este ecosistema son pequeños insectos como las mariposas monarca, los escarabajos, las hormigas y diferentes tipos de araña. Pero también hay mamíferos como los micos, los murciélagos, osos perezosos y tigrillos. Y no podemos olvidarnos de las aves, de los reptiles y de los anfibios, como por ejemplo un ave sería la guacamaya, un reptil serían las serpientes y un anfibio podrían ser las ranas. Las selvas tropicales, con estas condiciones de humedad y calor, tienen varias zonas de vegetación siempre verde, que están dominadas por árboles enormes con hojas anchas y muchas enredaderas. Los árboles que crecen a más de 50 metros conforman la zona llamada árboles emergentes. La zona del dosel la constituyen árboles cuyas ramas están llenas de hojas, forman una cubierta densa que tranca la luz, y por debajo de este se encuentra la zona de sotobosque, que es oscura y fresca, donde crecen los helechos y las enredaderas. ¿Sabían ustedes que muy pocas plantas crecen en el suelo de la selva porque llega muy poca luz? En estos bosques hay mucha competencia entre animales y plantas, por los nutrientes que existen en el suelo. El material orgánico que cae, debido al calor y a la humedad, es descompuesto muy rápidamente por los hongos y las bacterias y es reciclado por los árboles y las lianas. El suelo de este ecosistema es muy pobre en comparación con la riqueza de vida que soporta. Esto hace que sea infértil, es decir, que no es apto para la agricultura. Pero les tengo que contar que a pesar de ser poco fértil, estos bosques están siendo talados para conseguir madera y zonas para el cultivo. Más o menos 15 millones de hectáreas por año se están talando. Eso es gravísimo. Esto está provocando la extinción de aproximadamente 27,000 especies. Cuando este ecosistema es destruido, su recuperación es muy difícil. Su pérdida implica menos acceso a una gran cantidad de sustancias y materiales y a la desaparición de gran parte de un pulmón de la Tierra. Otro ecosistema de gran biodiversidad que existe en las zonas tropicales son los manglares. Estos son unos bosques pantanosos donde se mezclan las aguas dulces de los ríos con las aguas saladas del mar. Son lugares muy tranquilos, llenos de aves y vida marina. Los manglares están ubicados en casi todo el litoral pacífico y una parte importante del Caribe y el Atlántico. Estos son tal vez los ecosistemas más importantes de la costa. No solo son el hogar de miles de especies de peces, crustáceos, moluscos e insectos, sino que además son ricos en aguas descompuestas que favorecen el crecimiento de algas y bacterias. Estos se caracterizan por tener unos árboles llamados mangle, que son muy tolerantes a la sal y a los cambios de las mareas. Estos árboles tienen dos tipos de raíces, unas aéreas, que sirven para capturar el oxígeno y para dar refugio a muchos animales, y tienen otras raíces que sirven para anclar el árbol. Los manglares son también llamados la sala cuna del mar. Los manglares son también protectores,
porque resguardan las costas de los vientos, el oleaje, las tormentas y la contaminación. Y además protegen de la erosión. Son un filtro extraordinario, natural y oxigenador de aguas. Para los seres humanos, los manglares han sido una despensa de alimento y una gran fuente de medicinas y proveedores de productos como maderas, taninos y carbón. Como dijimos anteriormente, en Colombia hay manglares tanto en el litoral pacífico como en el Atlántico. En el Caribe también. Un ejemplo podría ser la Ensenada de Utría. Y un ejemplo de selva tropical son el Chocó y el Amazonas. Nuestro país es un sitio privilegiado por sus riquezas naturales, por la variedad y belleza de su geografía, la diversidad de especies y su gran cantidad de ecosistemas. Colombia tiene 2 océanos, el Atlántico y el Pacífico, que suman más de 2.900 kilómetros de costa, en los cuales hay varios ecosistemas acuáticos marinos, como los manglares y arrecifes de coral. Ecosistemas maravillosos que podemos encontrar como por ejemplo en Punta Huina y la Ensenada de Utría. Además, en Colombia existen muchas fuentes de agua que forman los ecosistemas acuáticos de agua dulce o epicontinentales, formados por arroyos, quebradas, caños y ríos. Y hay además también muchísimos lagos, ciénegas y humedales. Por ejemplo, el río Atrato y la cascada de Sal de Frutas en el Chocó y el lago de Tota en Boyacá. Todos estos ecosistemas comparten características en común, es decir, que sus organismos productores son el fitoplancton. Los organismos consumidores son el zooplancton, el neuston y el bentos. Y no podemos olvidarnos de los descomponedores, que también están presentes. Estos ecosistemas acuáticos de agua dulce los clasificamos en lénticos y lóticos. Lénticos son aquellos que no presentan corrientes continuas, es decir, que tienen aguas estancadas como los lagos y humedales. Y los lóticos son los que presentan corrientes continuamente, como los ríos y los arroyos. Por ser un país tropical y tener tierras desde el nivel del mar hasta las montañas más altas, Colombia cuenta con una gran diversidad de ecosistemas terrestres, como son las sabanas, las selvas húmedas y secas, como por ejemplo los llanos orientales, la selva amazónica y el Chocó biogeográfico. Estas últimas consideradas como una de las áreas con mayor riqueza biológica y con una gran cantidad de especies endémicas. Recuerden que eso ya lo habíamos hablado. Colombia tiene también 3 cordilleras, la occidental, la central y la oriental, y otras cadenas montañosas que dan origen a una variedad de ecosistemas terrestres de alta montaña, como por ejemplo los páramos y los bosques de niebla. Algunos ejemplos pueden ser el páramo de Santurbán en Santander y la Sierra Nevada de Santa Marta en el Magdalena. Les cuento también que por estar entre Norte y Suramérica, nuestro país es el lugar de reunión de muchas especies que vienen del norte y del sur del continente. ¿Por qué? Porque migran de las zonas templadas del planeta, es decir, que viajan de zonas que tienen estaciones a climas tropicales para reproducirse. Por ejemplo, la ballena jorobada y el pato canadiense. ¿Sabían ustedes que el clima tiene mucho que ver con que tengamos tantos ecosistemas? Como Colombia se encuentra en la zona tropical, disfruta de energía solar, gracias a la inclinación de la Tierra. Esto produce temperaturas altas y constantes durante todo el año. Sin embargo, las 3 cordilleras que mencionamos anteriormente influyen en las precipitaciones, es decir, en las lluvias, formando barreras contra los vientos y disminuyendo la temperatura con la altitud de las montañas. Gracias a todas las características físicas de nuestro país, tenemos esta gran cantidad de ecosistemas que caracterizan el paisaje de cada región y nos proveen de recursos únicos y necesarios para nuestro bienestar. Hola, hoy vamos a hablar de biomas o áreas bióticas del mundo. Los biomas son conjuntos de ecosistemas en el mundo que tienen características climáticas muy parecidas. Por lo tanto, tienen un tipo de vegetación y fauna con características generales muy similares. Estas áreas bióticas se han dividido en 6 biomas, que son tundra, taiga, bosque de hoja caduca, sabana, selva tropical y desierto. Hablaremos de cada una de ellas. La tundra es un bioma exclusivo del Círculo Polar Ártico ubicado en Groenlandia, norte de Siberia, Canadá y Alaska. Es de clima muy frío, su temperatura varía entre -40 a 5 grados centígrados.
Tienen inviernos muy largos y oscuros y veranos muy cortitos y luminosos. La vegetación de este bioma se basa en musgos, líquenes y arbustos pequeñitos. La fauna en su mayoría migran durante el invierno y retornan en el verano, como por ejemplo es el caso de los alces, los castores y los lobos. Los animales que no migran hibernan durante el invierno, como por ejemplo los osos. La taiga o bosque de coníferas se caracteriza por tener árboles de pino. Este se encuentra en Estados Unidos, Canadá y México. La temperatura promedio es bajita, va entre -10 grados y 12 grados centígrados. Es un clima extremo. Es un bioma de suelos con escasos nutrientes, por lo tanto, la vegetación tiene poca diversidad. Se encuentran animales como por ejemplo los ciervos, los zorros y el gato montés. Muchos animales de este bioma también hibernan. Los bosques de hoja caduca o bosques templados existen en regiones por encima y por debajo del Trópico de Cáncer y de Capricornio respectivamente. Existe este bioma en Norteamérica, en Europa, en Chile, Australia y Paraguay. Tiene 4 estaciones muy definidas, que nosotros sabemos cuáles son: primavera, verano, otoño e invierno, con un invierno muy frío de -10 grados centígrados y un verano muy caliente de más o menos 35 grados centígrados. Tiene lluvias en primavera y en verano, y hay épocas secas que son en el otoño y en el invierno. Sus árboles, como los abetos y los abedules, pierden sus hojas durante el otoño e invierno. Algunos animales que pertenecen a este bioma pueden ser los gansos, las ardillas y los pájaros carpinteros. Ahora hablemos sobre las sabanas o praderas. Estos son ecosistemas que no reciben suficiente lluvia para poder tener árboles muy altos, pero tienen grandes extensiones de pastos y pequeños arbustos. Su clima es caluroso y la temperatura va más o menos entre 20 y 30 grados centígrados. Las lluvias son muy frecuentes, 2 periodos de lluvia por 1 de sequía. El suelo es rico en hierro, su relieve es plano y en época de lluvias se forman pantanos. En general, son suelos muy fértiles aptos para el cultivo y se puede cultivar ahí trigo y arroz preferentemente. Podemos encontrarlos en México, Estados Unidos, Australia, Colombia, Venezuela y África del Sur. Algunos de los animales más grandes de la Tierra viven en estos ecosistemas, como son por ejemplo los elefantes, las jirafas, los búfalos, los cafuches y los chigüiros. Son unos ecosistemas compuestos en su gran mayoría por manadas de herbívoros y pocos carnívoros, como por ejemplo podrían ser los leones y los guepardos. Recuerda que la selva tropical húmeda o bosque es un ecosistema que se encuentra en Sudamérica y África a lo largo de la línea del Ecuador. Contiene más especies de flora y fauna que en todos los otros biomas combinados. Por regla general, los animales de la selva tropical húmeda son trepadores o voladores, pues en el dosel se encuentran la mayoría de la comida y la luz del sol. Recuerda que la temperatura promedio de estas selvas es de más o menos 26 grados centígrados. Siempre es calientito y llueve mucho. Imagínense, llueve más o menos 3 metros por año en promedio. Por último, están los desiertos, que son biomas de muy poca lluvia durante el año. Es más, podríamos decir que casi nunca llueve. Tienen temperaturas extremas, días muy calientes de 30 grados centígrados y las noches son muy frías, aproximadamente de 5 grados centígrados. Hay desiertos en Arabia, Norteamérica, México, Chile, China y Australia. Estos se caracterizan por tener vegetación tipo cactus, es decir, sin hojas, con raíces superficiales y superficies cerosas para conservar la humedad. Los animales son en general pequeños y nocturnos. Imagínate estar en el desierto de Atacama en Chile sin lluvia durante 12 años y rodeado de animales. Como se dieron cuenta, en Colombia tenemos varios biomas. Por ejemplo, el Chocó y el Amazonas son selvas tropicales. Los llanos orientales, parte del Huila y el Tolima son praderas o sabanas. Y como desierto tenemos el de La Guajira. Si ven, tenemos un poco de todo.